cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que forma superabogados en IA, en inteligencia artificial. Fundamentamos jurídicamente abogados en inteligencia artificial, en IA, en relación con la IA, porque los formamos con alto rigor jurídico en relación con la IA. Los educamos con profundidad jurídica en relación con la IA. Los formamos jurídicamente con alto nivel, bajo un conocimiento de alto valor jurídico en relación con la IA. Les aclaramos profundamente el deber ser jurídico ante la IA, la teoría jurídica, la filosofía del derecho frente a la IA. Y hoy explicaré por qué formamos superabogados en IA. Y es que en Juridia hacemos que los abogados tengan clara la forma de los derechos y deberes, es decir, conozcan el todo de lo definido en el derecho, conozcan los fundamentos jurídicos, el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, las características de los derechos y deberes de cada derecho y cada deber. Es decir, las condiciones que se deben cumplir, satisfacer, atender para que pueda existir y exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el ejercicio, la aplicación de los derechos y deberes frente a la IA en cualquier asunto jurídico vinculado con IA, es decir, frente a cualquier caso relacionado con el cumplimiento o incumplimiento del derecho ante la IA, frente a cualquier relación jurídica vinculada de alguna forma con IA. Y por eso los abogados formados con nosotros son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto vinculado con IA, porque si conocen los derechos y deberes, es decir, porque al conocer por ende completamente, profundamente, de manera clara los derechos y deberes, saben cómo proceden, cómo aplican, cómo se deben aplicar, es decir, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo se cumple con lo definido en el derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho frente a cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA, bien sea una relación jurídica que exista para que la IA exista válidamente, es decir, una relación jurídica basada en el cumplimiento del derecho y en dicha relación jurídica exista IA, y así, si cada quien cumple con el derecho en dicha relación jurídica, existe la relación jurídica válida porque coincide con lo definido en el derecho y por ende la IA válida al existir dentro de ella, en relación con ella, al existir en una relación jurídica válida o una relación jurídica que existe para resolver, solucionar el conflicto, la controversia, la disputa que exista por el incumplimiento del derecho, por un incumplimiento del derecho, es decir, por la existencia de la culpa, por alguna forma de existencia de la culpa jurídica de la culpa, en relación con la inteligencia artificial. Y por eso, frente al interrogante, a la inquietud, a la duda de si los abogados son superados, serán superados, se superan, son reemplazados, se reemplazan por la inteligencia artificial, la respuesta es que no, si son abogados diligentes, superabogados, porque si son abogados o propiamente si tienen el título de profesionales del derecho y no actúan con dicho profesionalismo, es decir, y no cuentan con un conocimiento claro del derecho, por supuesto, en ese caso no existen como abogados y por ende no tienen un conocimiento profesional del derecho y por ende no tienen la capacidad de aplicar dicho conocimiento y por ende de aclararle a los demás, tanto abogados como no abogados, cómo se cumple con el derecho, cómo se deben aplicar los derechos y deberes en una relación jurídica vinculada con IA, mientras que si son abogados, si son profesionales del derecho, si tienen un conocimiento profesional del derecho y por ende una capacidad profesional de aplicar lo definido mediante él, mediante el derecho, en el derecho, es decir, una capacidad profesional
una capacidad idónea, diligente como abogados para aplicar los derechos y deberes en relación con la aplicación de los derechos y deberes y por ende para aclarar cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar, ejercer los derechos y deberes según cómo apliquen, procedan en cada relación jurídica, son por supuesto abogados y en ese caso no son reemplazables por la IA, sino que se complementan mediante la IA y por eso en Juridia, como formamos superabogados en IA, son capaces de tener claro el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, tienen clara la forma de los derechos y deberes, tienen claro el derecho y por ende son capaces de aclarar cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar en cada relación jurídica vinculada con el cumplimiento o incumplimiento del derecho en relación con la IA, en cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA que exista con base en el cumplimiento del derecho o en el incumplimiento del derecho, en el presunto posible incumplimiento del derecho propiamente, y por ende, a la vez son capaces de lograr aplicar de alguna forma los derechos y deberes en los relacionados con ellos, según como existan como abogados, según como exista propiamente cada abogado formado por nosotros, a la medida de cada relación jurídica, es decir, en cada relación jurídica, según cada relación jurídica, donde exista IA, donde esté presente IA y propiamente a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA, porque en una relación jurídica puede existir desde el inicio IA o puede darse un proceso de creación de IA en el inicio o en algún momento posterior al inicio de la relación jurídica y en ese caso es una relación jurídica vinculada con IA, pero como tal no existe un producto de IA, se está creando. Por ejemplo, se pueden estar desarrollando las fases de las etapas de ideación, de creación de ideas sobre la IA, de diseño, de aplicación de esas ideas y de desarrollo de la IA para llegar definitivamente, es decir, para llegar como tal al producto de IA para lograr que exista como tal el producto, el respectivo producto, un producto de IA. Entonces puede que se llegue solo a la etapa, hasta la etapa de diseño, y en ese caso es una relación jurídica vinculada con IA, con algo relacionado con la IA, pero como tal no existe un producto de IA. O a la vez es posible que se cree como tal, que se logre producir, que se produzca dentro de una relación jurídica, que exista la producción de IA, es decir, que se logre que se logra la existencia, que se logra que exista un producto de IA en una relación jurídica y este sea el ambiente y propiamente esta sea la forma en la cual existe la IA, o por su parte es posible que exista una relación jurídica donde se produzca IA, donde se cree, se logre que exista un producto de IA y a la vez donde exista la interacción, por ende, por parte de un ser humano frente a dicho producto. Y por eso se trata de que en cada uno de los casos vinculados de alguna forma, es decir, de que en cada una de las relaciones jurídicas vinculadas de alguna forma con IA, exista la relación jurídica válida y por ende en lo relacionado con la IA, ello exista válidamente, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Es decir, de una forma armónica con las características de los derechos y deberes según cómo apliquen a la medida de cada relación jurídica, según cómo exista cada relación jurídica. Y por eso la IA válida existe cuando todo lo relacionado con ella existe de una forma válido, es válido, y ello existe, solo existe cuando existe lo relacionado con IA, es decir, cuando algo relacionado con IA existe en una relación jurídica válida. Por eso se trata de lograr la relación jurídica válida vinculada con IA y así existe la IA válida. Así, por ende, como consecuencia, existe la IA válida. Y por eso los abogados formados en Juridia tienen un conocimiento profundo, un conocimiento jurídico profundo del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, y por ello son capaces de manejar cualquier asunto jurídico vinculado con IA, porque son capaces de saber cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien,
en cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA, porque como los derechos y deberes aplican según cada quien, según como cada quien exista en cada relación jurídica, cada quien debe conocer cómo debe aplicar los derechos y deberes, cómo debe aplicarlos y debe lograr aplicarlos por ende de alguna forma. Y si cada quien en cada relación jurídica vinculada con IA los aplica, logra por ende de alguna forma aplicarlos, logra aplicar los derechos y deberes, existe la relación jurídica válida y por ende la IA válida. Y por eso los abogados formados con nosotros son súper abogados en IA y por ende propiamente vamos formando abogados diligentes, vamos formando súper abogados, vamos formando abogados en IA. Por eso esto no se logra en un solo momento o solo, por ejemplo, con la realización de un curso o de un entrenamiento, sino que es un proceso que se va logrando a lo largo de la carrera profesional del abogado. Por ende, cada abogado se va perfeccionando cada vez que va conociendo más el derecho, los derechos y deberes y por ende cada vez que va simplificando, logrando formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, cada vez que va aclarando la forma de aplicar, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma de aplicar los derechos y deberes, la forma del goce de los derechos, la forma de gozar de los derechos, la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por eso es capaz de saber cómo se debe ir cumpliendo con el derecho, cómo se deben ir aplicando los derechos y deberes en cada relación jurídica para que cuando es una relación jurídica vinculada con IA, la IA, lo relacionado con la IA, vaya existiendo de una forma válida jurídicamente, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual va aplicando frente a cada quien lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el derecho, es decir, coincidiendo con la forma en la cual van aplicando frente a ello los derechos y deberes y así se tiene claro cómo existe la relación jurídica válida, es decir, cómo se logra, cómo se hace que la relación jurídica exista de una forma armónica con el derecho, con armonía jurídica, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella, frente a cada una de sus partes y por ende su todo, creado por el resultado de la unión de sus partes. Entonces, los abogados formados con nosotros son súper abogados en IA porque tienen claro cómo hacer que la IA exista válidamente, porque saben cómo hacer y por ende son capaces de aclarar cómo hacer que la relación jurídica vinculada con IA exista válidamente de una forma armónica, jurídicamente armónica con la forma de los derechos y deberes según cómo apliquen en cada relación jurídica vinculada con IA, y a la vez son capaces de solucionar, por ende válidamente, es decir, de una forma armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello, por ende frente a cada quien, conflictos, son capaces de solucionar, por ende válidamente, conflictos relacionados con el incumplimiento del derecho frente a la IA, porque un conflicto se resuelve, se termina cuando existe la aplicación de lo definido en el derecho, es decir, el cumplimiento del derecho, la aplicación de los derechos y deberes en relación con ello. Ahí termina el conflicto. Lamentablemente, desde que existe el incumplimiento del derecho, un incumplimiento del derecho, existe la inaplicación de los derechos y deberes, por ende propios y ajenos, por parte de quien incumple con el derecho, por parte de quien es culpable, es decir, con base en la forma en la cual una persona sea culpable, es decir, por parte de quien ha incumplido con el derecho, esa persona, por ende, inaplica sus derechos y deberes y ello hace que los derechos y deberes de los demás, a partir de ese momento, sean a su vez inaplicables, porque como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se aplican, por ende, todos a la medida de cada relación jurídica. Y por eso cuando existe un incumplimiento del derecho, se hacen inaplicables, se inaplican los derechos y deberes propios y ajenos, los derechos y deberes de quien es culpable, de quien incumple con el derecho, bien sea por una negligencia, es decir, por un descuido, aunque no tenga la intención de incumplirse con el derecho, o por dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado
en la intención de ello, de incumplirse con el derecho, y a la vez se afectan los derechos de los demás. Entonces, cuando se maneja válidamente un conflicto en relación con el incumplimiento del derecho vinculado con inteligencia artificial, se resuelve, se soluciona la controversia, la disputa, se soluciona el conflicto, pero ello no hace que exista, por ende, totalmente, plenamente, absolutamente el bien, porque desde que existe el incumplimiento se inaplican los derechos y deberes, pero desde que se resuelve el conflicto es posible que desde que existe el cumplimiento del derecho frente a ello, es decir, para resolver el conflicto, desde que se resuelve el conflicto, a partir de ello es posible que se apliquen los derechos y deberes y cada quien los aplica según cómo le apliquen a cada quien en cada relación jurídica que exista a partir de ello. Y por eso el deber ser jurídico propiamente, es decir, el ideal jurídico, el ideal del derecho es que se cumpla con lo definido mediante él, es que se cumpla con el derecho, es el cumplimiento del derecho, es la aplicación de los derechos y deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, según cómo procedan frente a cada quien, a la medida de cada relación jurídica, donde exista IA, y así existe la relación jurídica válida y por ende la IA válida, es decir, la IA para el bien en relación con la cual existe el bien, bienestar. Y por eso los abogados diligentes tienen capacidad jurídica frente a la IA. Por eso en Juridia los abogados formados con nosotros se convierten en superabogados en IA y por eso propiamente formamos superabogados en IA. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestra oferta de servicios de formación jurídica de alto nivel para abogados en inteligencia artificial y propiamente ofrecemos dos servicios. Por un lado, un entrenamiento para equipos de abogados y por otro lado, un curso jurídico mundial para cualquier abogado, un curso jurídico para abogados de todo el mundo. Y a la vez para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren cómo aplican los derechos y deberes ante la IA. De lo que se trata es de conocer cómo existe la diligencia, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, la validez jurídica, el cumplimiento del derecho, la eficacia jurídica, la seguridad jurídica frente a la IA. Y por eso un superabogado en IA, un abogado diligente frente a la IA en relación con la IA, incluso conoce cómo usar la IA para potenciarse, para complementarse, para perfeccionarse, para empoderarse, para hacer de manera más simple su trabajo, para lograr aclarar de manera más sencilla, de una forma más simple, de una forma cada vez más simple, de una forma óptima, la forma de la aplicación de los derechos y deberes en general y a la medida de cada relación jurídica vinculada con IA. Se trata de ser súper abogados en IA y en Juridia lo logramos. Con Juridia los abogados logran ello. Por eso reitero que vamos formando abogados, súper abogados en IA, porque en la medida en que vayan obteniendo nuestro conocimiento, en la medida en que vayan recibiendo cada vez más nuestro conocimiento, en la medida en que vayan obteniendo en mayor medida nuestro conocimiento, se van volviendo cada vez más superabogados en IA, se van perfeccionando jurídicamente cada vez más. Por eso, con nuestros productos de formación jurídica, se perfeccionan, pero si continúan formándose con nosotros mediante otro curso, otro entrenamiento o mediante los contenidos que compartimos en nuestro blog y en nuestras redes sociales, incluido nuestro canal de YouTube, van formándose cada vez más como superabogados en IA, van siendo cada vez más superabogados en IA, se van perfeccionando jurídicamente cada vez más, van siendo cada vez más diligentes jurídicamente como abogados en relación con la IA. Por eso reitero que en Juridia formamos superabogados en IA. Gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.